buenos días, un gusto recibirle ya en los descuentos del mes de mayo con una jornada, José María. No sé cómo lo sentiste. Muy fría, sí, ¿no? muy fría, muy fría. Bueno, hay gente que le gusta mucho el frío y disfruta con estas temperaturas, pero 4 grados la temperatura en esta mañana de lunes. Bienvenidos a la primera edición de MBD Noticias. Vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para esta mañana, como decíamos, que se presenta muy fría a esta hora y que tenía prevista una mínima de 3 y tendrá una máxima de 15. La amplitud térmica hoy no será mucha, 15 será la máxima, con cielo nuboso y algo nuboso. Cielo nuboso también y algo nuboso estará mañana martes 30 de mayo. Las temperaturas extremas 6 y 18 sin previsión de lluvias. ¿Qué pasa en el último día de mayo? Miércoles 31, mínima de 7, máxima de 19, con lo mismo, de cielo nuboso y algo nuboso, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Bien, y algunos temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 9 de la mañana tienen que ver con temas políticos en primer lugar, porque el Partido Comunista resolvió apoyar la precandidatura de la intendente de Montevideo, Carolina Cose, de cara a las elecciones generales de 2024. Por otra parte, les contamos que la Sociedad Uruguaya de Pediatría alertó por un aumento importante de patologías en materia de salud mental en niños, niñas y adolescentes. Esto concretamente se habla de depresión, también de ansiedad, trastorno del sueño e intentos de autoeliminación. Es algo que se está viendo de forma más seguida en los consultorios pediátricos. Sí, y empezamos con paro esta semana en las escuelas de Montevideo porque la Asociación de Magisterio de Montevideo decretó un paro de 24 horas con asamblea a las 6 de la tarde ante la negativa de las autoridades de primaria de otorgar un día de reflexión con motivo de la muerte de la maestra allí en la escuela número 4 de Montevideo, que sufrió una descompensación y, bueno, finalmente un paro cardíaco el pasado jueves. En otro orden, les contamos también que legisladores del Frente Amplio presentaron un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra la decisión de ANCAP de justamente aprobar un pliego de licitación para concretar la asociación del sector Portland con capitales privados. Y también vamos a estar hablando del ferrocarril central, de las obras tan polémicas, con diferencias entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sí, efectivamente. Para eso vamos a estar recibiendo después de las 8:30 de la mañana al ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, para hablar justamente de esa polémica y bueno, y cómo está viendo lo que ocurre a esta hora con esta obra que tiene previsto finalizarse sobre fines de este año. Y ahora vamos a abrir las puertas, las ventanas a las calles de Montevideo para ver. Haciendo fuerza hermoso, ahí, sí, muy lindo, y que además vamos a decir que esos 4 grados de temperatura no se notan tanto porque no hay viento, así que la sensación térmica es bastante mejor de lo que uno puede pensar con 4 grados, ¿no? Sí, de todas maneras salir abrigado, ¿no? Hay que salir abrigado con gorrito si es posible, @IMTránsito, @MBD Transporte, para seguir en tiempo real las, recomendaciones que se puedan estar teniendo en cuenta en las calles. Exactamente, muy bien, entró la piola. Costa Rica, entre Avenida Rivera y Eduardo Couture, estará cortado hasta las 13 horas por tareas de grúa. Aquiles Lanza, entre Soriano y Gonzalo Ramírez, también cortado hasta las 15:30 horas, pero por tareas de podas. Bien, me voy más lejos, Vázquez Ledesma, entre Francisco Vidal y Benito Blanco, hasta las 5 de la tarde, por tareas de carga y descarga, y Camino Lecoq, entre Carlos María de Pena y General Hornos, también hasta las 5 de la tarde, por tareas de saneamiento. Estas tareas para estar interrumpiendo el tránsito hasta el 14 de junio. Bueno, Bernardina Fragoso, entre Demóstenes y Liberarse, cortado hasta las 5:30 de la tarde por tareas de grúa. Y también les contamos que Ibiray, entre Echeverría y Boulevard Artigas, estará cortado hasta las 6 de la tarde por tareas de hormigonado. Bueno, sigo 2 más, cuando el sol sigue asomando por las calles de Montevideo. Haciendo fuerza, ¿eh? Sí, con poca lluvia, vamos a decirlo. Juan Carlos Abad, esquina 26 de marzo, hasta las 20 horas. Y Ibiray, entre Echeverría y Boulevard Artigas, hasta las 6 de la tarde por tareas de carga y descarga. Bueno, muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. La Asociación de Maestros de Montevideo, ADEMU, decretó un paro de 24 horas para hoy, lunes, con asamblea a las 6 de la tarde ante la violencia institucional sufrida por el colectivo docente
de la escuela número 4, su comunidad educativa y el magisterio todo. La decisión de parar en Montevideo se adoptó ante la negativa de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de otorgarle a las maestras de la escuela número 4 un día para sala de reflexión en la comunidad educativa. Las maestras pretendían intercambiar con la comunidad educativa sobre el fallecimiento el pasado jueves de una maestra de 42 años tras sufrir una descompensación en la escuela. El objetivo era procesar la pérdida y organizar el regreso a clases de manera progresiva y ordenada. Sin embargo, esa instancia no fue otorgada frente a esta nueva respuesta que pone en evidencia la violencia institucional a la que estamos sometidos docentes y niñez. ADEMU Montevideo decretó el paro. En este contexto, el gremio repudió una vez más el accionar autoritario y deshumanizante de primaria. El pasado jueves, el colectivo docente había expresado su malestar por la decisión de las autoridades de no suspender las clases de forma inmediata ante el fallecimiento de la maestra. Vamos ahora a temas políticos. Como decía, que hubo varias novedades el fin de semana. Una de ellas que el Partido Comunista decidió respaldar a la ingeniera, a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, como precandidata a la presidencia. Sí, la definición del Partido Comunista era una de las más esperadas, ya que esto potencia la candidatura, así se dice, de Carolina Cose de cara a las próximas elecciones. La declaración del Comité Central del Partido Comunista establece la necesidad de construir un programa que permita retomar las transformaciones generadas durante los gobiernos del Frente Amplio, que fueron golpeados por el actual gobierno. Para esto, se debe construir una correlación de fuerza social y política que haga posible estos cambios. Ante esto, es necesaria una expresión política que la materialice, que no se agota en las candidaturas, pero las incluye. Por eso, el Partido Comunista propuso continuar con el proceso de construcción política que comenzó con la candidatura de Óscar Andrade a la presidencia de la República, que continuó en el trabajo parlamentario y se proyectó en la última elección departamental. Este proceso tuvo y tiene a la compañera Carolina Cose como una de sus protagonistas, por lo que consideramos proponerle la posibilidad de que sume a este esfuerzo colectivo con su precandidatura a la presidencia de la República, dice la declaración. Entendemos que de esta manera podemos aportar a la construcción del programa de transformaciones que nuestro país necesita y al triunfo del Frente Amplio en las elecciones nacionales, agrega el comunicado del Partido Comunista. Sin embargo, en lo inmediato, el esfuerzo del partido se concentrará en dar respuestas a las necesidades urgentes del pueblo uruguayo, lo que incluye la gestión de los gobiernos departamentales frente amplistas y en la elaboración programática. Por eso, no deben adelantarse los tiempos y no debe haber campaña electoral antes de que el Congreso del Frente Amplio apruebe el programa. Y la Sociedad Uruguaya de Pediatría, como habíamos anunciado, alertó por un aumento importante de patologías de salud mental en niños, niñas y adolescentes. Depresión, ansiedad, trastorno del sueño e intentos de autoeliminación se están viendo de forma bastante seguida en los consultorios de los pediatras. Mónica Pujadas, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, dijo que la pandemia dejó un impacto que todavía no se supo controlar por parte de la sociedad. Estamos preocupados por el aumento en todo lo que es la patología vinculada a la salud mental, tanto como depresiones, ansiedades, trastornos del sueño, y ni que hablar ya, digamos, casos más graves, ¿no?, de depresión o de intentos de autoeliminación, que realmente la pandemia dejó lo suyo, dejó un impacto que como sociedad nos está costando controlar. Creemos que hay mucho para trabajar en ese sentido, tanto en la identificación de los casos como en el abordaje, y en ese sentido estamos trabajando fuertemente con distintos equipos, desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría y por supuesto también de la academia, para intentar tanto identificar oportunamente las situaciones como poder trabajar y minimizar el riesgo, ¿verdad? Pero sí digamos, esto es un trabajo para la sociedad toda, de cómo cuidamos a nuestros niños y adolescentes y cómo tratamos de mitigar todo ese impacto que estamos viendo. Hoy vamos a ir con otros asuntos porque la relatora especial de la ONU habló sobre venta, explotación y abuso sexual de niños. Estamos hablando de Mama Fátima Zingati, que instó a Uruguay a realizar mayores esfuerzos para proteger a los menores de la explotación sexual y justamente el abuso sexual. Sí, también cuestionó la recientemente iniciativa aprobada sobre tenencia compartida o corresponsabilidad de la crianza, que ya se desprende, ya que desprotege a los menores de edad que enfrentan situaciones de violencia.
La relatora especial de la ONU visitó durante 11 días Uruguay, tras lo cual presentó un informe con sus conclusiones, donde instó al gobierno a adoptar una estrategia integral centrada en los menores y con una perspectiva de derechos que permita el abordaje de los traumas sufridos y sea sensible a las cuestiones de género para combatir y erradicar los fenómenos de la venta, la explotación y el abuso sexual de menores. La experta apuntó a que la explotación y el abuso sexual de menores son extremadamente comunes en el país y están normalizados social y culturalmente. La educación sexual en las escuelas puede cumplir un papel fundamental para informar a los niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos inherentes a las relaciones sexuales, la autonomía corporal y el embarazo precoz, afirmó. Por otro lado, Cingati criticó la reciente aprobación de la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza. Esta ley pone los intereses de un pequeño grupo de adultos por delante de los mejores intereses del niño, no trata el problema creciente de la violencia intrafamiliar y deja a los niños desprotegidos al exponerlos a situaciones de violencia y maltrato por parte de un familiar. Según la experta, esta norma contradice el artículo 177 del Código de la Niñez y la Adolescencia y pidió que el gobierno reconsidere la norma o que se involucre con los actores que velan por la protección infantil para instaurar medidas que aseguren que el beneficio del niño sea la consideración primaria para la entidad que aplique la ley. Durante su visita, Cingati se reunió con representantes del ámbito estatal y organizaciones sociales y visitó las ciudades de Montevideo, Paysandú y Chuy para la elaboración del informe. Vamos a cambiar de tema ahora porque la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, le pidió al ministro de Ambiente, ministro de Vivienda, Raúl Lozano, el realojo de 39 familias que viven al margen de la cañada de los viñedos. Según un relevamiento realizado por la Intendencia en el lugar, ubicado en el barrio 1 de Mayo, situado entre las calles de San Jacinto y San Antonio, viven 39 familias donde hay más de 60 niños, niñas y adolescentes que han sido afectadas por las crecidas de la cañada en numerosas oportunidades. En la misiva firmada por la intendenta Cose, la Intendencia solicita al titular del Ministerio atender el realojo de estas familias y pone a disposición predios de la cartera de tierras departamental, las infraestructuras urbanas y las capacidades técnicas necesarias a tales efectos. Y ustedes saben que la falta de agua, que ya tiene 3 años de sequía en nuestro país, con el impacto que lo estamos viendo al momento de abrir la canilla, tiene otras repercusiones, que estas las vamos a ver con nuestro compañero Luca Veloz, a quien ya le damos la bienvenida. Luca, un placer, buen día. Muy buenos días, Pilar. Saludo para ti, para Josema y para todos allí en el estudio. La Intendencia de Montevideo empezó esta campaña de reciclaje, puntos de reciclaje en varias ferias de nuestra ciudad y estamos con el director de la Intendencia, Ignacio Lorenzo. ¿Cuál es el resultado de esta campaña, estos puntos de recolección que tienen en las ferias vecinales? Bueno, a partir de la situación del agua y el aumento muy importante en el consumo de agua embotellada, más o menos los datos que recibíamos el otro día del sector privado, se habían multiplicado por 5 el consumo de bidones grandes y por 3 lo que es agua embotellada de litro, litro y medio, 2 litros. Eso implicó un aumento enorme de la cantidad de residuos de estos materiales en contenedores, también a veces hemos visto también en vía pública. Eso implicó hacer una campaña específica para atender este residuo, digamos, que se genera en este contexto, que además, por sus condiciones, es reciclable. Entonces, la idea es poder llevarlo a las plantas de clasificación. Para eso, desde el sábado anterior, no este último, sino la semana pasada, lanzamos una campaña de trabajo en todos los barrios de Montevideo, que a través de diferentes puntos en espacios públicos, como en las ferias, que sabemos que funcionan de martes a domingo, nosotros pusimos allí un equipo de la División de Limpieza para poder recibir allí los reciclables, papel, cartón, plástico y latas, limpio, seco y compactado, y por supuesto con prioridad en todo lo que tiene que ver con bidones y botellas plásticas. ¿Cuál es el volumen de lo recolectado hasta el momento? Bueno, nosotros tenemos más o menos un promedio de unos 20 puntos por día. Unos 160 puntos han sido atendidos hasta el día de ayer. En total se recuperaron vía bolsones unas 2,5 toneladas y mediante contenedores plásticos y camión compactador unas 5 toneladas más. O sea que más o menos estamos arriba de las 7 toneladas en lo que llevamos esta primera semana de campaña. Además ha sido muy bueno que cada día que va pasando la gente reconoce más el lugar, lleva más envases y bueno, esperamos que siga subiendo digamos, la cantidad en estos días. En algunas ferias realmente se
se recogieron e incluso hubo que hacer 2 o 3 levantes durante la feria. Esto va directamente a las plantas y se recicla. ¿En qué lo podemos ver en poco tiempo en el mercado? Bueno, recordemos que esto va a las plantas de clasificación, son 4 plantas que funcionan ya de hace años y que nosotros hemos trabajado mucho en mejorar la calidad del producto que se lleva y también la cantidad de centros y espacios de recuperación. Nosotros manejamos unos 120 supermercados todos los días, eso se sumaron 3.000 puntos de bolsones, hoy en día ya estamos recolectando vía bolsones más que lo que hay en supermercados y eso, bueno, y también mejora muchísimo la calidad, lo que estamos recibiendo en bolsones tiene una recuperación arriba del 90%, viene un material muy bien cuidado y eso, sumado a estos puntos que estamos lanzando esta semana, va a todas las plantas de clasificación. Allí la planta hace una segunda clasificación, primero separando en lo que son los grandes materiales, por un lado papel, por otro lado cartón, por otro lado latas, por otro lado plástico y dentro del plástico hay diferentes tipos, diferentes colores y eso ellos lo hacen una compactación específica, haciendo unos enfardados que le llaman y eso va a la industria, por ejemplo la del PET y eso por supuesto se convierte de vuelta en, por ejemplo, una nueva botella. Muchísimas gracias al director Ignacio Lorenzo. Nos comentaba recién que sigue la campaña de los pozos, los vecinos pueden avisar sobre los pozos que puedan ser posibles, donde se pueda extraer agua para la ciudad y que particularmente el pozo del MAM, que tiene la Intendencia de Montevideo allí, es de interés por su volumen y su calidad y la OCE trabajará allí para extraer agua. Bien recibido, entonces. Muchísimas gracias, Lucas. Seguiremos en tema, porque bueno, esto por ahora sigue. Claro que sí, claro que sí. Nosotros seguimos con otros temas, porque el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, consideró que el conflicto desatado en Conaprole es algo increíble. Sí, durante su participación y su alocución en el Congreso Anual de la Federación Rural, el presidente se refirió a este conflicto, dijo que se trata solo de 11 o 12 puestos de trabajo que no quedan sin trabajo, sino que hay un reacomodo para, bueno, mejorar la productividad. Cuando uno ve cuál es la razón del conflicto, es increíble. Yo no sé si saben, son 11, 12 puestos de trabajo que los cambian de lugar porque siguen trabajando. Bueno, todos recuerdan la canción La piqueta fatal del progreso. Y bueno, sí, el progreso es que para producir más y más eficientemente y competir, hay algunas áreas que se van a tecnificar. Ahora, yo nunca vi que nadie haga un paro porque cierra un tambo, como han cerrado tantos en la historia de nuestro país, lamentablemente. Con lo cual, una industria emblemática en nuestro país, donde el tambero depende del obrero de la industria, y ni que hablar que el obrero de la industria, el trabajador de la industria depende del tambero, deberíamos encontrar mecanismos de solución. Y las palabras del presidente Luis Lacalle Pou generaron molestia en ámbitos gremiales. Por ejemplo, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, catalogó como lamentable las expresiones vertidas por el primer mandatario. Sí, y respondió a través de Twitter porque dice, mientras desde el PIT-CNT nos dedicamos a encontrar una salida negociada, el presidente Lacalle Pou se dedica a denostar a los trabajadores de Conaprole. Siempre del lado del poder económico, nunca del pueblo trabajador, escribió Abdala desde su cuenta de Twitter. Como decíamos, el presidente de la República se pronunció sobre el conflicto en Conaprole un día después de que la empresa y los trabajadores lograran un acuerdo para una propuesta transitoria de funcionamiento en el área UHT de la planta de Villa Rodríguez. El acuerdo logrado durante la negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo deberá ser refrendado este lunes por ambas partes. Además, se definió crear un ámbito de negociación por un plazo de 30 días para intentar lograr acuerdos definitivos para el sector, según informó la Asociación de Obreros y Empleados de la Conaprole. Volvemos con el tema agua ahora, porque vean ustedes, 19 empresas concentran la 10ª parte de las habilitaciones para justamente extraer el líquido elemento y disponen de un volumen mayor al agua potable que consume toda la población del país. UPM, las empresas de Alejandro Bulgerón y Conaprole figuran entre las firmas que más agua consumen, según un artículo del semanario Brecha.
El volumen de agua de la que disponen particulares habilitados por la Dirección Nacional de Aguas, DINAGUA, del Ministerio de Ambiente, supera los 2.500 millones de metros cúbicos por año. Además, la 10ª parte de las habilitaciones la concentran 19 empresas, con un volumen mayor al agua potable que consume toda la población del país, publicó Semanario Brecha. UPM, Agriculture Investment Group, los emprendimientos productivos del empresario argentino Alejandro Bulgeroni, Conaprole, la Citrícola San Miguel y Salus del grupo Danone figuran entre las firmas que más agua consumen. Aunque la ley lo habilite desde 1978 en el Código de Aguas, el Estado nunca ha cobrado cánones por el uso industrial o productivo del agua a ninguna empresa. Según datos del semanario, hay más de 5.000 habilitaciones vigentes para uso de agua con fines productivos en todo el país, 1.203 en la cuenca del río Santa Lucía. Vamos a cambiar de tema ahora. La organización de expresos y presas políticos Crisol solicitó a la Suprema Corte de Justicia garantías para que los juicios sobre terrorismo de estados sean orales y públicos, como indica el Código de Proceso Penal. Sí, la corporación desestimó el planteo y dijo que la decisión corresponde a cada juzgado. El planteo de Crisol surgió luego de las dificultades para el acceso de la prensa y personas en general al juzgado de Canelones durante el primer caso investigado bajo el nuevo código que prevé audiencias públicas. En ese caso se trató de la causa Los Vagones, que culminó con la condena a un ex policía por la participación en el secuestro y torturas de expresos políticos entre finales de la década de 1960 y mediados de los 70 en territorio canario. Ante la cercanía del dictado de sentencia del segundo juicio tramitado bajo el nuevo Código del Proceso Penal, Crisol envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales. Allí se solicitó una reunión para acordar los mecanismos que posibiliten que la sentencia a ser pronunciada el 1 de junio en el juzgado de San José pueda ser leída con la asistencia de público y transmitida mediante un acuerdo con la Asociación de la Prensa del Uruguay. La presidenta de la Corte contestó por carta este jueves 25 que la cuestión planteada debe ser resuelta por el juez de la causa y de conformidad con las normas procesales aplicables. Más allá de orientar ahora el planteo a la sede Maragata, Crisol considera que la corporación debería haber dado un fundamento general de garantías por la relevancia social que tienen estos casos. El 1 de junio se leerá la sentencia sobre los crímenes cometidos en el ex batallón de infantería mecanizada número 6 de San José entre 1975 y 1978 por los imputados Rubens Francia y Francisco Macaluso, para quienes el fiscal Ricardo Percivale solicitó una pena de 12 años y medio de prisión. Tras la aprobación del pliego para la asociación del sector Portland de ANCAP con privados, el sindicato de la petrolera estatal realizó asambleas ciudadanas con las plantas, en las plantas de Paysandú y Minas, con la participación de autoridades locales y de representantes sociales. Entendemos que la resolución viola lo establecido en el artículo 188 de la Constitución. Vamos, Vamos a decir que los trabajadores están exigiendo, Josema, un contrato de este tipo para pasar por el Parlamento porque contraviene los plebiscitos en defensa de las empresas públicas. Lo que estamos acá enfrentando es la entrega de la piedra, una piedra que es un recurso natural fundamental de nuestro país, un país que tiene pocos recursos naturales y que tiene un gran valor. Y acá lo que se está entregando es la piedra al privado. Eso nosotros lo tenemos bien claro, que por eso tampoco ha habido una intención de hacer una buena gestión de estas plantas, sino sencillamente dejarlas caer. El impacto social que va a tener esta entrega a privados, esta reducción de las fuentes laborales en un momento muy crítico de la economía de todo el país y en particular de los departamentos de Paysandú, La Valleja y 33, con esta decisión las consecuencias sociales van a ser fatídicas. El directorio de ANCAP argumenta que la situación del sector es deficitaria y de esta manera se restablecerá la competitividad de la marca. Desde el sindicato se entiende que la inversión de una tercera línea en Paysandú costaría menos de lo proyectado por las autoridades. La inversión de colocar la tercera línea en Paysandú triplicaría la producción y eso realmente se compensaría en 5 años nada más. El costo de hacer la instalación de esa línea no son los 100 millones que plantea la administración, dado que a la competencia le costó 130 millones de dólares instalar toda una planta. Es una cifra absurda. En realidad nunca se hizo una solicitud de un presupuesto de ver cuánto cuesta instalar, en cuánto tiempo se puede recuperar esa inversión.
La había pifiado, obvio. Senadores y diputados del Frente Amplio presentaron el pasado viernes un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra la decisión del directorio de ANCAP de aprobar el pliego de licitación para concretar la asociación con un privado del sector Portland. Entendemos que la resolución viola lo establecido en el artículo 188 de la Constitución, es contrario al interés nacional y afecta muy negativamente a los departamentos de La Valleja y Paysandú, según informó el senador José Núñez a través de su cuenta de Twitter. El recurso fue firmado por la senadora Amanda de la Ventura y la diputada Cecilia Botino en representación de todos los legisladores de la coalición de izquierda. Los legisladores de la oposición consideran que para habilitar la participación de capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los entes autónomos o de los servicios descentralizados se requiere venia parlamentaria. El artículo 188 de la Constitución establece que para esta autorización se necesitan los 3/5 de votos del total de los componentes de cada Cámara. Bien, nos vamos a otros temas porque un decreto firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, aprobó las tarifas para el cobro de entrada a personas no residentes en el país, a los museos dependientes y cogestionados por el Ministerio de Educación y Cultura. El decreto prevé que las entradas individuales costarán 200 pesos y 500 pesos el abono para el ingreso por 48 horas a todos los museos, incluidos en la nueva normativa. Para los menores de 10 años que no residan en Uruguay, la entrada a estos museos será gratuita. Los precios fijados en el tarifario aprobado se reajustarán el 1 de enero de cada año, en oportunidad y de acuerdo con la variación del índice de precios al consumo, IPC. La posibilidad de cobrar entradas para los museos a los no residentes fue dispuesta en la Ley de Aprobación del Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones ejercicio 2020-2024, pudiendo establecer precios diferenciales en función de variables tales como época del año, edad del visitante e ingreso de grupos, entre otras variables. Los tarifarios fueron formulados por la Dirección Nacional de Cultura a propuesta de cada museo y aprobados por el Poder Ejecutivo. Bueno, muy bien. Ayer jugó Uruguay, jugó Uruguay, la sub-20 en el Mundial que se está disputando en la República Argentina. Ganamos 1-0, 1-0 con gol de penal de Franco González. Uruguay derrotó 1-0 frente a la selección de Gambia. Allí está el jugador de Túnez cuando va a despejar. Bien, y ahora vamos a estar hablando del Ferrocarril Central y esta polémica surgida por, bueno, hay demora en las obras, digo, ¿qué cambios se quieren hacer? Sobre todo el ingreso de Montevideo, que es uno de los puntos, no el único, complicados. Sí, sobre todo en lo que tiene que ver con obras de mitigación justamente de la obra. En un rato se lo contamos tras la pausa, hablamos con Víctor Rossi. Bueno, muy bien, como habíamos dicho antes de la pausa, ya está con nosotros el ex titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Bien, bien. Ando bien y contento de estar con ustedes. Un placer que esté por acá con nosotros, Rossi. Hace un ratito estábamos planteando el tema, decíamos que desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se informó que antes de fin de año se van a estar finalizando las obras del Ferrocarril Central. De todas maneras, en la previa se ha generado alguna polémica. Por ejemplo, algunos legisladores del oficialismo cargaron contra la Intendencia de Montevideo por demoras en las obras de mitigación, en los cruces y demás. ¿Cómo está viendo la obra del Ferrocarril Central ahora desde afuera, más tranquilo? Maravilloso. Es un gran proyecto y un gran aporte al Uruguay del presente y del futuro. Se abandonó una situación muy compleja que nos tuvo muy trancados, porque el deterioro de la infraestructura ferroviaria era grande, y se dio un paso muy importante que recién se habla mucho de la pasta celulosa, pero a partir de que esté inaugurado se va a ver las posibilidades que abre esta línea de Ferrocarril Central y las consecuencias. Bueno, ya las consecuencias
en su construcción han sido un factor fundamental para la tasa de empleo que tuvo el país durante la pandemia. El aporte que fue el proyecto, el desarrollo del proyecto fue extraordinario y es innegable. Pero además, seguramente en el futuro va a abrir nuevas posibilidades de participar otros operadores, el transporte de cargas, el desarrollo de otras modalidades, la extensión de distintas derivaciones de líneas que se van a dinamizar a partir del corazón del sistema ferroviario, que por algo se le llamaba Ferrocarril Central. Claro, era necesario tener un ferrocarril adaptado al siglo XXI, ¿no? Era imprescindible. ¿Por qué cree que se están dando estas polémicas en los últimos tiempos con las demoras de las obras y demás? Por ejemplo, decíamos allí, algunos legisladores del oficialismo hoy señalan que hay demoras de la Intendencia por permisos y demás. Porque eso ya estaba estudiado. Las grandes obras siempre generan imprevistos, generan retrasos. Hasta en su casa, cuando uno hace una reforma, calcula determinados tiempos y determinados costos, y después siempre hay ajustes, porque es necesario y porque van surgiendo imprevistos, van surgiendo necesidades de dar respuesta a temas que no estaban en conocimiento o suficientemente conocidos. Por eso hay una dirección de proyecto y creo que dentro de esas dificultades, las dificultades no fueron solo en Montevideo, han sido en distintos tramos. Sí. Recientemente estuvo en discusión el tema del puente sobre el río G en Durazno, y bueno, y se van encontrando soluciones, en algunos casos con algún aumento de costo y siempre con necesidad de más tiempo. Usted sigue informado, sigue al tanto de todas las situaciones y cómo va avanzando la obra. La sigo de punta a punta, esta obra y no solo esa obra, porque sigo cómo evolucionó la obra del viaducto hasta su inauguración, todas las reformas portuarias que quedaron en camino, el puerto Capurro, las PPP que se están desarrollando prácticamente en todo el país, en la Ruta 6, en el puente del río Santa Lucía, fuimos a la inauguración del puente en Sarandí el G, estamos al tanto del tramo que va hasta la Coronilla y Ruta 15, en el segundo tramo de la Ruta 14, que esa es otra obra extraordinaria que quedó en marcha y que afortunadamente este gobierno las ha continuado y ha sido un aporte no solo en trabajo, sino también un aporte en la construcción de la infraestructura que el país necesita. Claramente tiene la camiseta puesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en Rossi, ¿no? Y la del Uruguay. Y la del Uruguay. Y la del Uruguay, porque las obras de infraestructura que se van acumulando, independientemente del ministro y del partido, son la columna vertebral del funcionamiento del país. Claramente. Y en ese sentido, ¿ha sido fuente de consulta en algún momento? ¿Lo han consultado las actuales autoridades como referente, más que nada? No, yo procuro en la medida de mis posibilidades seguir, porque saber lo que pasa, porque lo siento así, porque lo siento de alguna manera con responsabilidad. Pero bueno, he ido a algunas inauguraciones, pero no porque me hayan invitado, sino por iniciativa propia. Sí. Hay veces que, por ejemplo, en el viaducto sentía la necesidad de estar. Era una obra que se había discutido mucho y se había trabajado mucho. Sí. Afortunadamente en ese caso
la empresa SACEN nos hizo llegar la invitación. Ahí está. Pero oficial nunca hemos recibido. ¿Fue la del viaducto que cortó cinta allí, que lo invitó a la calle Pou? No. Eso fue en la inauguración del espacio portuario de UPM. Tampoco fui invitado. No está invitado. Claro, me encontré con el presidente que tuvo la gentileza de invitarme a participar, pero desde el punto de vista oficial había participado porque la empresa me había hecho llegar una invitación. Claro. Rossi, sin ánimo de generar polémica, pero el actual ministro José Luis Falero estuvo en el Parlamento hace un par de semanas para hablar justamente de la obra del ferrocarril central y las demoras que se han presentado en los últimos tiempos, y definió como uno de los proyectos más desprolijos que conoce desde que está en la administración pública. ¿A qué se refiere Falero con esto? A que él es un ser lamentablemente pequeño, que en vez de concentrar su atención en las cosas importantes que se van llevando adelante, está dedicado a la política chiquita. Realmente se está trabajando mucho en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en obras de infraestructura, muchas que dejamos en marcha y que se están desarrollando, pero algunas importantes obras que se han promovido en este propio periodo. Claro. Y bueno, el ministro no pierde oportunidad, no sé qué necesidad tiene de decir tonterías, de procurar desprestigiar el pasado, en vez de dedicarse en construir y aportar al futuro. Porque en realidad lo que pasó, pasó. Lo que dice es un adjetivo. ¿Qué elemento tiene? Tantas auditorías y tantos estudios que han hecho sobre la gestión anterior. ¿Qué cosa concreta dice? Es una obra compleja, la del ferrocarril central. Se cumplieron las etapas mientras nosotros estuvimos en el gobierno, tratando de forzarnos para no equivocarnos, porque teníamos mucho para aprender. Pero la verdad es que el proyecto ejecutivo, el proyecto de detalle, no fue aprobado por nosotros, fue aprobado por el actual gobierno. Claro. Porque en el tiempo se estaba elaborando cuando se realizó la transición y por lo tanto el proyecto se aprobó por parte de las autoridades actuales. Pensando en el Uruguay, como siempre un proyecto de esta dimensión genera necesidades de ajuste y aparecen imprevistos. Claro. Y bueno, eso debe ser lo que está pasando en Montevideo, como pasó en Durazno hace poco tiempo. Ustedes escuchaban hablar del puente sobre el río Yi y las dificultades que había, que hizo que el propio intendente Vidalín habló de la posibilidad de que si no se atendía su reclamo, se renunciaba. Bueno, algo parecido debe estar pasando con Carolina. Es compleja la situación. Y esas demoras, ¿a quién le cabe la responsabilidad? ¿Al actual gobierno? Digo, más que nada porque son demoras de penetración a Montevideo, a la ciudad, a la capital. Son problemas del trabajo, de los imprevistos, de las definiciones. En algunos casos puede haber dificultades en las definiciones. Por ejemplo, había una obra que se está haciendo en Paso Molino y que tiene que ver con los desagües de una cañada, el Mataperro. El arroyo Mataperro. Mataperro, que hacía tiempo que necesitaba manejar sus pluviales hacia el arroyo Miguelete. Sí. Esa obra era una de las obras que estaban entre los proyectos de saneamiento
que promovía la intendencia municipal y que no le dieron los votos para aprobar el financiamiento en la Junta. Sí. Bueno, obviamente se produjo demoras. Ahí están las obras. Están demoradas, van avanzando después de perder muchos meses por las dificultades de otro tipo, político. Bueno, cuando se hace el repaso de las dificultades, debe haber muchos problemas como el mataperro y cosas que se generan, a veces por requerimientos de la empresa, a veces por requerimientos de la Intendencia y a veces porque efectivamente yo comprendo que el Ministerio de Transporte tiene la obligación de asegurar el cauce seguro de las obras. Rosy, nos queda muy poquito tiempo, nos queda un minuto, pero bueno, ¿cuál es su visión en general de este proyecto? ¿Se llega, más allá de las polémicas que se han... Digo, porque usted está bien empapado en el asunto, ¿se llega a fin de año? Yo soy hincha, deseo, pero no puedo dar seguridad porque no tengo suficientes elementos y porque los que están en el proyecto no sé si tienen todos los elementos para dar seguridad. Es un proyecto que necesita el Uruguay que se resuelva lo antes posible, lo antes posible, por las necesidades que se generan en el transporte de la celulosa, pero fundamentalmente por todas las alternativas que están maduras para lanzarse y que van a fortalecer el Uruguay. ¿Cambia el Uruguay con esto? Bueno, no solo con esto, pero esto va a ser un aporte muy importante. Más, yo le invito a usted que agarre la Ruta 5. Tengo ganas. Y vaya recorriendo, mirando las transformaciones que hay en la construcción de la nueva vía y las construcciones que hay en la obra muy importante de la doble vía de la Ruta 5 que se está desarrollando. Y todos los terrenos, todo lo que se ha rellenado, todo lo que se ha recuperado, y después contésteme si cambia o no el Uruguay. Me lo llevo como tarea y se lo cuento en la próxima vez. Y bueno, en la próxima charla podemos hablar de política partidaria también, que alguna cosita podríamos hablar allí. Pero bueno, gracias, Rosy. A las órdenes, Gracias. a las órdenes, que anden muy bien. El Departamento de Espectáculos Públicos de INAU lleva adelante la inspección de ingresos de menores a hoteles de alta rotatividad. Según su responsable, la directora del departamento, María Portillo, las inspecciones se realizan pidiendo documentos de identidad a los ocupantes de moteles de alta rotatividad. Pero en los últimos 15 años INAU no aplicó ninguna multa por este concepto. Entran al hotel de alta rotatividad, bueno, se presentan mediante el carné habilitante. Se le dice al señor encargado de ese momento o al titular que esté presente si pueden hacer la recorrida para verificar en las habitaciones que están ocupadas la documentación y controlar la edad que sea presentada mediante documento de identidad. Bueno, nos exhibe la cédula de identidad, corroboramos que sea mayores de 18 años y después se firma la planilla de control, como que en ese momento no incurrieron en ninguna falta. A nivel nacional somos en este momento 24 inspectores. Se han tenido 3 o 4 situaciones de denuncias, que los cuales después no arrojaron ninguna, no se pudo constatar en el momento de que hayan ingresado o hayan salido menores de 18 años de esos locales. ¿No tuvo consecuencias? No. Bueno, muy bien, vamos con otros asuntos. Ahora les contamos que este martes comienza la 21ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que además de una variada oferta literaria y presentación de autores, propone varias actividades relacionadas a la creación literaria y talleres de la mano de la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas. Este es un área que hace mucho tiempo viene creciendo en Uruguay de una forma muy sostenida en cantidad y en calidad. O sea, hay mucha gente que crea excelentes materiales gráficos y además con una calidad que en el mundo entero juega en primera liga.
Entonces, vuelven a tener una presencia muy sostenida a lo largo de toda la feria. Vamos a tener además actividades de dibujo, de creación, va a haber teatro, va a haber música, va a haber títeres, circos como se conciben hoy, ¿verdad? Circos que van a estar en la feria misma, como parte de la propia feria. Y eso sumado a más de 100 actividades. También habrá actividades destinadas a adultos que trabajan con la literatura infantil y juvenil, como docentes, maestros y bibliotecólogos. Desde la Cámara del Libro destacan que el desafío para quienes hacen literatura para estas edades está en ofrecer variedad y calidad con la mediación del adulto. En esa variedad es donde está el futuro, donde están los futuros lectores, y que con más variedad y con más opciones, y ahí está el rol de las bibliotecas, ¿no? Ahí está el rol de las bibliotecas públicas de acceso gratuito, en libro papel y en libro digital, porque no hay que olvidarse de Biblioteca País de Plan Ceibal. El martes a las 17 horas se espera la presencia de Ida Vitale para la lectura de su único libro infantil, Un invierno equivocado. Además, el miércoles se presentará el libro inédito ganador del premio Juan Carlos Onetti, La Feria Sueños del Conde Miserias, de Martín Otegui. Y del ámbito internacional destacamos la situación de España tras las elecciones, porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales en ese país, tras el mal resultado del Partido Socialista en los comicios municipales y regionales del domingo. Las elecciones generales serán el próximo domingo 23 de julio. La convocatoria de elecciones se produce tras la derrota de los partidos de izquierda en las elecciones autonómicas y municipales de este domingo, que implican un avance del Partido Popular en toda España. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable, y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. Señoras y señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MVD Noticias, pero no se vaya a la pantalla de TV Ciudad porque en minutos arranca Ciudad Viva. Sí, y nosotros nos estamos reencontrando mañana bien tempranito con las primeras noticias a las 8 en punto en TV Ciudad.